Bendiciones de lo alto, queridos hermanos que en estos momentos están conectándose para dar seguimiento a estos devocionales que se están subiendo a lo largo de la semana. Les mando un saludo desde nuestra iglesia en La Labor, Nayarit, Cielos Abiertos. Y antes de comenzar a compartir contigo este pequeño devocional, quiero seguirte invitando para que nos sigas a través de las redes sociales, en Facebook, en el canal de YouTube, y también para que estés siguiendo los TikToks que nuestro pastor está subiendo. Ahí lo vas a encontrar en @Pastor José Luis Damián. Es alimento muy pequeño pero sustancioso para el alma, así es de que pues te seguimos invitando también los martes para que nos sigas ahí a partir de las 8 de la noche de todos los martes y que tu vida pues sea bendecida. Bueno, te voy a invitar a que me acompañes en la bendita palabra en Proverbios 4:23, una palabra muy hermosa que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hoy en este devocional quiero compartir un poco de mi testimonio, de cosas que me han pasado tiempo atrás y que, como dice la palabra de Dios, para los que amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan siempre, aunque parezcan una tormenta, aunque parezcan un proceso difícil, siempre para los que amamos a Dios, todas estas cosas nos van a ayudar a bien. En este versículo donde Dios nos enseña que guardemos la parte más importante de nuestro cuerpo, que es el corazón, porque ahí mora Jesús. Y por eso de ahí mana nuestra vida. Nos enseña que nosotros debemos estar alertas para que esta parte del corazón, este lugar donde mora Jesús, siempre esté llena de vida. Y esa vida solamente la podemos encontrar a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy te quiero hablar también en otra parte de la palabra, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, yo te quiero compartir que hace años, cuando yo aún estaba en proceso de llegar a lo mejor a conocer realmente lo que la palabra de Dios me quería decir, caí en depresión, y yo jamás había escuchado hablar de la depresión, aunque muchas personas ya la padecían. Nunca había escuchado hablar de la depresión, de la ansiedad. Pasé algún tiempo con ansiedades sin saber lo que eran en sí. Mi corazón perdió la paz. De repente, de la noche a la mañana, mi cuerpo empezaba a temblar, mi corazón palpitaba, mi cuerpo empezaba a sudar, empezaba a sentir angustia, demasiado miedo, pero yo no sabía que era la ansiedad lo que estaba ocasionando eso, mucho menos sabía que estaba a punto de entrar a un proceso de depresión. Entonces, en esos momentos yo perdí la paz. Aunque aparentemente a mi alrededor todo estaba bien, yo no entendía porque mi corazón estaba turbado en extremo, al grado de que yo ya no quería que me llevaran al doctor, yo ya no quería que hicieran por mí algo. Yo perdí las fuerzas de mi cuerpo, me debilité, no nada más mentalmente, sino físicamente, y entonces abrí una puerta, y como dice la palabra en Primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo ahora comprendo que, como decimos muchas veces, me le puse de pechito al diablo. Abrí una puerta a través del temor, a través del miedo, porque esa ansiedad que sentía en mi mente, en mi corazón, permitió que el diablo entrara y tomara mis pensamientos. Entonces empezaron a venir una serie de procesos a mi vida, al grado de que estuve a punto de perder la vida, pero Dios no me dejó en ese proceso, porque mandó
a mi pastor, mandó a mis hermanos, mi familia estuvo apoyándome y pues con la ayuda de Dios a través de ellos yo pude salir de ese proceso y pude entender que me pasó algo similar como le pasó a Job cuando Dios permitió que el diablo fuera a tocar su vida. No es que Job haya tenido la culpa, pero en Job había pensamientos de miedo, de temor, cada día de que algo malo le pasara a sus hijos, a su familia, porque pecaban, incluso a él tal vez. Y entonces el diablo entró por ese lado. Y en mi vida pasó lo mismo. Siempre tuve miedo a morir, siempre tuve miedo a que a mi familia le pasara algo, siempre tuve miedo a que en mi matrimonio sucedieran cosas. Y cuando la ansiedad llegó a mi vida, el momento indicado lo encontró el devorador, como dice aquí en esta porción de la palabra, nuestro adversario, el diablo, entró a mi vida y quiso matarme directamente a mí. Y yo te quiero hablar en este momento de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y quiero tocar este tema porque ahorita, a causa de la pandemia, a causa de ese virus que sí existe, pero que se ha tomado fuerza gracias al miedo, gracias al temor, gracias a la ansiedad que muchas personas han estado sintiendo, y que esa ansiedad llega y se clava en el corazón, no nada más en la mente, donde emana la vida, donde dice la palabra que sobre toda cosa guardada debemos guardar, de que en el corazón no entre la ansiedad junto con otros sentimientos más. La ansiedad es un sentimiento de miedo constante, de angustia, de temor por lo que pueda pasar en el presente, y me da risa porque también en el futuro, aunque la persona no sabe si el día de mañana va a llegar, ella está temerosa de que el día de mañana, y me voy a poner de ejemplo, me voy a enfocar en la pandemia, de que el día de mañana él o sus familiares se enfermen, y entonces en el corazón empieza a clavarse esa angustia, este miedo, y el diablo anda como león rugiente buscando quién le abre una ventana, quién le abre una puerta. El diablo siempre va a usar el temor para entrar a tu vida y entrar a tu corazón y debilitarte. Entonces, la causa de esta ansiedad es un estrés constante, una preocupación constante por el día de mañana. Quien no conoce a Dios, quien no tiene a Cristo en su corazón, ignora que la palabra de Dios dice en Mateo 33 que nosotros no nos debemos de preocupar, no nos debemos de afanar por el día de mañana, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a calzar. Porque si nosotros buscamos estar siempre en su presencia, estar siempre conectados con Él, trabajando en su obra, ayunando, leyendo la palabra, congregándonos, reuniéndonos con otros que están en este mismo sentir, Él dice que se va a encargar de nuestro futuro, de nuestro mañana, de lo que nosotros necesitamos. Pero cuando nosotros estamos ansiosos por qué va a pasar el día de mañana, si va a haber enfermedad, si va a haber escasez, si nuestros familiares van a ser infectados por este virus, entonces nosotros le estamos dando poder al diablo para que efectivamente pase lo que en nuestra ansiedad nosotros estamos pronosticando. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros echamos nuestras ansiedades sobre Dios, Él va a cuidar de nosotros. Entonces, no te angusties, querido hermano, en estos tiempos donde se nos está manejando información que está depositando miedo. Ahí, en esa parte donde emana la vida. No llenemos nuestro corazón de miedo, de temor, llenémoslos de la presencia de Dios, de la enseñanza de Dios. En ese tiempo que yo te comparto, que es la ansiedad tomó mi vida, hubo un tiempo en que yo pensaba y yo decía, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué hice mal para haber caído en este estado de descuido? La verdad es que quizás no estaba todo mal en mi vida. Simple y sencillamente ignoraba mucha palabra de Dios. La había escuchado, pero no la había meditado.
A lo mejor fue necesario que entrara a este proceso para que mi vida después de haber salido de él ya no fuera la misma, para ser una mujer más fuerte, para ser una mujer más valiente, para poder entender a otros que estuvieran pasando por esta situación y poderles decir que existe un Dios que está más allá del miedo, que puede cambiar tu futuro, aunque el diablo te susurre que te esperan cosas malas. Él está en control de todo. Mira, quiero que cuando tengas tiempo, me gustaría tú leyeras acerca de Job, escudriñaras el libro de Job y tú ahí te detuvieras donde dice que un día los hijos de Dios andaban rondando la tierra y llegaron y se presentaron delante de él y entre ellos venía Satanás. Y Jehová le pregunta a Satanás que dónde andaba, de dónde viene. Y Satanás le dice, vengo de rodear la tierra, vengo de recorrer la tierra, de merodear la tierra. A mí me dio risa cuando por primera vez leí esto porque dije, verdaderamente, así como los ángeles andan alrededor de nosotros, el diablo también anda ahí. Y no creo que el diablo ande dando un paseo por la tierra, perdiendo el tiempo. El diablo anda observando quiénes están descuidados, quiénes tienen temor, quiénes tienen ansiedad para poder entrar a su mente. Y me daba risa porque decía, a veces nosotros creemos nada más en las cosas buenas. He escuchado muchas personas que dicen que Dios los cuida, que son hijos de Dios. Y sí, todo aquel que acepta a Jesús en su corazón, todo aquel que obedece la palabra de Dios, que la conoce, la obedece, la practica, es hijo de Dios. Porque por gracia nosotros, porque Jesús hizo un sacrificio en la cruz, nosotros al hacer una oración de fe y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nosotros, automáticamente somos hijos adoptivos de Dios por gracia. Pero no se queda ahí en que tú lo sepas, sino que tenemos nosotros que practicar la palabra de Dios, obedecer las leyes de la palabra de Dios para nosotros verdaderamente ser hijos de Dios y que su cobertura y su protección esté con nosotros y nos cuide. Y cuando el diablo ande merodeando la tierra, y como dice la palabra en 1 de Pedro 5:8, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no pueda llegar a nuestra vida y se encuentre con barreras que nosotros podemos ponerles a través de la palabra de Dios. Mira, quiero compartirte otra porción de la palabra en Juan 14:27. Es algo hermoso que los hijos de Dios, quienes tememos a Dios, podemos hacerla nuestra. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, no tengan miedo. Jesús, palabras de la boca de Jesús que no solamente se las dio a los apóstoles o a las personas con las que anduvo él caminando aquí en la tierra y enseñando. Esas palabras también son para ti y son para mí. El diablo podrá andar alrededor de nosotros queriendo devorarnos. Él va a querer, pero nosotros no se lo vamos a permitir. Hagamos nuestra esta promesa que dice en Juan 14:27. Tomemos la paz que solamente Jesús nos puede dar y que el mundo es incapaz de dar. ¿Cuál es la paz que el mundo nos ofrece? Yo te pregunto, tú que me estás escuchando, o tú, querido hermano, que conoces la palabra de Dios, ¿cuál es la paz a la que hace referencia Jesús que el mundo no puede dar? Yo te voy a decir cuál, yo lo entiendo así. Alguien que no conoce a Cristo, alguien que no ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, va a tener paz solamente cuando su economía esté bien, cuando haya que comer en su mesa. Va a tener paz cuando la enfermedad no toque su vida o su familia. Va a tener paz cuando su matrimonio esté bien, aparentemente, cuando él sienta que todo está bien. Solamente ahí puede tener paz, pero es una paz de fantasía, porque tú y yo sabemos que en nuestra vida, siendo cristianos o no, siempre va a haber situaciones, siempre va a haber cosas que van a turbar
tu pensamiento. Siempre va a haber cosas que van a provocar que tú sientas ansiedad por lo que no está bien en la vida. Es mentira que podemos estar bien sin Dios. No es cierto, esa paz no existe. Esa paz que el mundo ofrece cuando hay fama, cuando hay dinero, cuando hay un trabajo bien pagado, no existe, porque tarde o temprano va a faltar eso y entonces esa paz se va a desmoronar. Sin embargo, la paz que te ofrece Jesús es aquella que aun cuando haya necesidad, aun cuando de momento falte algo a tu vida, y no porque tú seas malo o hayas hecho algo y Dios te esté castigando, no es cierto, no, Dios no castiga. Dios no nos castiga, al contrario, Dios nos ama y un Dios que ama no castiga. Lo que pasa es que cuando vienen cosas hacia nuestra vida es porque nosotros tomamos decisiones equivocadas y nosotros tenemos que hacer frente a esas decisiones, pero la paz que Jesús nos habla, donde dice que no se turbe nuestro corazón, que no tengamos miedo, es aquella paz que de momento a lo mejor tú pierdes el trabajo, pero tú estás esperanzado en que Dios va a tomar el control y que a su tiempo Dios te va a dar un trabajo y mientras no te va a dejar, porque Dios siempre trabaja encubierto. Cuando tú tienes una necesidad, ya sea porque estás enfermo, porque no hay alimento, porque no puedes dar un pago, porque un compromiso financiero, económico no se puede saldar en ese momento, Dios siempre trabaja encubierto. Dios siempre va a mandar a alguien que te levante los brazos, que te provea en esa necesidad. Asimismo, cuando tú empiezas a sentir temor ante algo, Dios va a llegar a tiempo para sostenerte en esos momentos de dificultad. En 2 de Corintios 4, 8 y 9, me gusta esa palabra porque los cristianos también podemos llegar a un momento en que tengamos a lo mejor temor, miedo, pero la palabra de Dios dice que no podemos permanecer ahí, nos tenemos que levantar, porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4, 8 y 9, que podemos estar atribulados, mas no angustiados. Quiere decir que va a haber momentos en que sí vamos a querer sentir, de momento que nos quiere entrar el miedo, pero tenemos que salir de esa tribulación para no caer en la angustia rápidamente. Dice ahí mismo que podemos estar en apuros, mas no desamparados. De repente el diablo va a querernos engañar y nos va a querer meter palabras ahí de que estamos solos, pero no estamos desamparados. Tenemos que salir rápido de esos apuros en los que a veces nosotros mismos nos metemos. Podemos sentirnos perseguidos por el enemigo, claro, porque anda ahí como león rugiente y de repente nos quiere hacer ruido ahí, pero la palabra de Dios dice que no vamos a permanecer siempre en persecución. ¿Por qué? Porque no estamos desamparados. Dios va a estar siempre con nosotros. De momentos va a haber situaciones en donde nos vamos a sentir derribados, es cierto, pero la palabra de Dios dice que no vamos a estar destruidos. Entonces, sí, hay momentos en que llega la tristeza, a veces llega la angustia, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de esa manera. Pero inmediatamente esas leves tribulaciones van a ser pasajeras porque va a llegar Dios de manera encubierta a través de un hermano, a través de una palabra del pastor, a través de una predicación, de una alabanza, a través de la lectura de la palabra de Dios y nos va a sacar de esos estados. No demos lugar a la ansiedad, hermanos. No demos lugar al miedo, porque entonces vamos a abrir una puerta para que el diablo venga y entre a nuestro corazón. Quien debe estar en nuestro corazón debe ser Jesús. Recuerdo la palabra otra vez en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Yo siempre he dicho que busquemos congregarnos, busquemos siempre estar en la iglesia, porque cuando nosotros estemos angustiados, en apuros, perseguidos, atribulados, siempre va a haber una palabra que nos va a dar ánimo y nos va a sacar de esa leve tribulación. Y entonces vamos a recordar que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos dejó la paz que rebasa todo entendimiento, la paz que el mundo no nos puede dar, la paz que solamente estando en Cristo podemos experimentar, porque yo te voy a decir solamente para que tú tengas acceso a esta paz hay 2 ingredientes que no deben de faltar en la vida del cristiano. Si tú te pones a leer 1 de Pedro capítulo 5 del 1 al 10, tú ahí vas a encontrar
que Jesús cuando le dijo a Pedro, apacienta mi grey, y cuando le dice a los ancianos y a los pastores que cuiden de su iglesia en lo que Él viene, y le dice a los jóvenes y a los miembros de la iglesia, y ustedes obedezcan a sus pastores, obedezcan a sus líderes. Ahí Dios nos está poniendo dos condicionantes, se puede decir, para que nosotros disfrutemos de esa paz y Él cuide de nosotros. Nosotros no podemos exigir la paz que solo Dios nos puede dar si no somos obedientes y somos humildes, si no obedecemos la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos está diciendo que guardemos nuestro corazón, es una orden. Guardemos nuestro corazón, no nos dejemos contaminar de la información falsa que a veces está circulando alrededor de nosotros, de lo que el diablo susurra en nuestro oído y que es mentira y que se mueve alrededor de nosotros. Hermano, yo en este día te quiero decir, podremos estar atribulados, recuerda, mas no angustiados. Podemos sentirnos en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desesperados, y derribados, mas no destruidos. Se vale de repente estar en esa situación, pero no se vale quedarse ahí. Cuidemos nuestro corazón, echemos nuestras ansiedades sobre Dios y esperemos qué es lo que Él va a hacer con ello. Sí, en otras versiones de la palabra de Dios dice que cedamos, que rindamos nuestras ansiedades sobre Dios. Y entonces esto quiere decir que lo que nos está angustiando no lo dejemos en el corazón. Hay que soltárselo a Dios, hay que transmitírselo a Él, hay que encomendárselo en sus manos y hay que esperar qué va a pasar con lo que nosotros le estamos dando a Dios. Sí, quitemos ese sentimiento de miedo, de angustia. Mire, vámonos al templo, no te quedes en tu casa, no te quedes en tu casa. Vámonos al templo, vámonos a involucrarnos a las actividades de la iglesia. Si es tiempo de estar en casa, no pierdas el tiempo en cosas que no edifiquen. Busquemos la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere decir. Encomendemos nuestra familia en las manos de Dios. Hagamos nuestra parte. Nuestra parte es estar escudriñando, estar orando, estar ayunando, estar conectados en comunión con Dios. Hagamos nuestra parte y permitámosle a Dios que Él haga la suya, que esa es la mejor. Entonces, hermano, en este día, pues te invito a que te congregues, te invito a que no te quedes en casa. Busca a tus pastores, busca a tus líderes, busca a tus hermanos, congrégate, por favor, no te quedes en casa todo el tiempo. Tú sabes muy bien cómo está tu situación con Dios, cómo está tu condición con Dios. No dejes que el enemigo llegue y entre a tu vida a través del temor. Hay mucho miedo en el mundo en estos momentos, hay mucha incertidumbre, pero yo te pregunto, ¿a qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a morir? Todos vamos a morir y no porque nos cuidemos de más vamos a vivir más. El día que Dios decida llamarnos a su presencia vamos a morir, y no precisamente de COVID, podemos morir de cualquier cosa. ¿Sabes cuál es tu temor? Quizás morir y no estar bien con Dios, porque quien está bien con Dios no tiene temor a la enfermedad, ni a la escasez, ni a ninguna circunstancia, porque sabe que si muere va a ir a un lugar mejor, donde todas estas cosas ya no le van a preocupar. ¿Tu temor es morir por COVID? Si ese es tu temor, yo te invito a que le preguntes a Dios qué tienes que hacer para que ese temor salga. Acompáñame a hacer esta oración y a poner esa ansiedad, si es que la hay en tu corazón, esa angustia, ese temor. Si tú sabes que algo ahí en tu corazón está albergado, yo te invito a que me sigas con esta oración. Cierra tus ojos desde el lugar donde estés. Si no puedes cerrar tus ojos, entonces conéctate con Dios y acompáñame a hacer esta oración. Precioso Padre, gracias te doy en este día por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos, con los amigos que nos ven, Señor, a través de las redes, esta enseñanza, Señor. Mira, Padre, estamos viviendo tiempos muy difíciles donde el diablo se está aprovechando de la angustia, del miedo, de la incertidumbre, Señor, de las ansiedades que en muchos corazones ha tomado el lugar, Padre. En este día yo te quiero pedir por todas aquellas personas que en estos momentos se sienten identificadas con esta situación.
para que ellos puedan abrir su corazón, Señor, y puedan, Padre, como dice tu palabra, guardarlo por sobre todas las cosas, Señor, para ti, para que tú llegues y eches fuera ese temor, para que tú limpies el corazón de toda angustia, de toda información, Señor, que el enemigo está aprovechando, Padre, a través del mundo para poder entrar a esos corazones, Señor, tan fácilmente. Padre, pongo en tus manos cada corazón para que puedas poner la paz que dijo nuestro Señor Jesucristo que solamente tú puedes dar, esa paz, Señor, que el mundo es incapaz de ofrecerla a quienes vivimos en ella, Señor. Permite que en ese corazón a partir de hoy, Señor, tú puedas poner la seguridad de que vas a tomar el control, Señor, y que si ellos dejan sobre ti, Señor, esas ansiedades, esas preocupaciones, tú los vas a cuidar, Padre, pero que también ellos puedan entender que para que tú puedas ser su cuidador, su ayudador, ellos te tienen que entregar su vida, pero sobre todo su corazón, para que tú llegues, mores ahí y eches fuera todo lo que no pertenece a ti, a tu reino, Señor. Pongo en tus manos a cada persona que estuvo en este devocional, para que ellos puedan, Señor, verte como ese Dios omnipotente, que para el que nada es imposible, Señor, y cierren puertas y cierren todo acceso que el enemigo encontró para poder estar usando el miedo y estar ahí, Señor, susurrando mentiras a su oído, a su corazón, Señor. Los encomiendo a ti, y si hay alguien, Señor, que no te ha dado el acceso a su corazón, Señor, yo los pongo en tus manos para que tú seas, Señor, su Salvador, tú seas, Señor, quien les dé vida eterna después de esta, Padre, y que no tengan miedo a la muerte física, Señor, sino que tengan miedo a aquel que mata el espíritu y el alma, Señor. Padre, los pongo en tus manos, haz la obra de salvación, Señor, y si en estos momentos hay alguien que está enfermo, Señor, toca sus cuerpos, Padre, para que los sanes, Señor, a través de esta oración, y ellos pierdan el temor y puedan ver el Dios en el cual, si nosotros confiamos, siempre va a tener cuidado de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido hermano, querido amigo, que te conectaste para poder seguir este devocional. Muchas gracias. Hasta pronto.